Buenas noches, amables oyentes. Bienvenidos y bienvenidas al espacio Milagros desde la Z. Hoy miércoles 26 de septiembre del año 2018. Yo soy Julio Cordero. Exactamente la hora, exactamente el día, exactamente eres tú, exactamente soy yo. Lo que no es exacto es que es una noche mojada. Se mojada y va a seguir mojada. Va a ser así. Lloviendo, tenemos una reunión de emergencia, los que estamos trabajando en el programa de educación ciudadana. Santo Domingo soy yo, porque la verdad es que los ayuntamientos, en el caso de muchas aguas, tienen prioridades ciudadanas que la gente, ¿verdad? Así claro. Que vamos a ver si hemos hablado con doña Gloria Ceballos, muy atenta a ella, y nos informó inclusive que detrás de esta vaguada viene un cicloncito llamado Helio. Julio, el problema de transporte necesita algo de que tú eres un permanente crítico y solicitante. Transparentizar cómo se hace el cálculo del pago del petróleo. Tenemos que admitir que nosotros no somos un país exportador, no. Y que el petróleo no aprovechamos los años en que estaba bajo de precio, lo usamos para financiar Punta Catalina, y entonces nos perdimos una rebaja inclusive de la tarifa para ver cómo nosotros beneficiamos alguna vez al consumidor dominicano de los beneficios de la baja del petróleo. Pero si el gobierno hiciera una explicación clara y profunda de cómo se aplican todas las cosas que tú dices aquí todos los días, se sabría cuánto se le aumenta, cuánto es el costo que le cuesta a cada sector. No es posible que sea la gente que se transporta lo que tenga que pagar, porque es que según hicieron esa ley, que hay que revisar, las partes de beneficio se traspasan automáticamente al transportista, al que lo trae, al que sé yo qué. Y eso todo va en obra. ¿Hasta qué grado eso es sistemáticamente justo o necesario? ¿Y hasta qué grado puede el Estado imponer impuestos a través de ese mecanismo? Yo pienso que toda la agitación que hay, y los reclamos, porque más que agitación es reclamo, tienen mucho que ver con una aplicación transparente y explicación profunda de cómo son los destinos de cada uno de los pesitos que pagamos por petróleo o por cualquiera de sus derivados. Mire, precisamente, doña Milagro, yo quería iniciar el programa comentando una declaración del ministro de Industria y Comercio, el señor Nelson Toca Simó, que mostró preocupación por la subida de los precios del petróleo. ¿Es justa la preocupación? Sí, pero yo me pregunto, bueno, él inclusive dijo que ya hay 200 millones de dólares de más que no estaban contemplados en el presupuesto de este año por la subida del petróleo. Pero fíjate, él está hablando que ya vamos para 70 y pico. 72. Pero tuvimos época de petróleo a 30. No, pero yo quiero decirle, ¿qué pensaba el gobierno? Quiero preguntarme a mí mismo, ¿qué pensaba el gobierno? ¿Que el petróleo siempre iba a ser barato? Todos los analistas habidos y por haber dijeron, en la segunda mitad del 2018 va a subir. Inclusive, las expectativas eran que subieran más de lo que hasta ahora ha subido. No tomamos ninguna previsión. No, ¿qué previsión? Pagar y defender, entregarle a Odebrecht todo lo que llegaba, que las compañías, los generadores, le bajaban el costo, el precio a las AES para bajar más, para bajarlo a la gasolina. Y el mismo amigo Villara dijo que eso se estaba yendo para pagar a Punta Catalina. Entonces, es la improvisación, el creer que somos los dueños de todas las verdades, que no nos va a llegar ninguna. Bueno, la falta de previsión, la improvisación del gobierno, eso es lo más preocupante.
Y vuelvo a coincidir con usted. ¿Por qué el gobierno? Van 8 comunicaciones que yo he enviado. Las últimas 8 semanas, ese señor, el ministro de Industria y Comercio, tiene una comunicación firmada por mí pidiéndole que me desarrolle, que me diga de dónde es que saca el precio del petróleo. ¿Por qué no me lo dicen? ¿Por qué lo esconden? ¿Por qué no hay transparencia? Julio, porque déjame decirte, hay gente que cree que lo transparente hace daño. Y hace daño. El que no es transparente. Exacto. Al que no es transparente hace daño. Porque hay algo que no se puede hacer transparente. Porque la opacidad ayuda a recolectar fondos de un gobierno gastador y además de un gobierno que usa mucho el clientelismo como base fundamental de su soporte político, en su base política partidaria. Bueno, pero es hacerle un favor al gobierno, decirle, por ahí comenzarían a hacerse más claro y más diáfano. Y además, hay que saber una cosa, a todos hay que decirle, llega un momento en que no se puede seguir un círculo vicioso de aumento sistemático porque aumenta el petróleo. Llega un momento en que no es verdad que el aumento es sistemático en toda la cadena de distribución y que hay que hacer sacrificios para sostener el negocio, para sostener un buen transporte, para sostener una buena energía y porque la transparencia deja beneficio. Oye, la transparencia es parte de la democracia del siglo XXI, lo dijo Carvajal. De los próximos 50, a finales del siglo XX, en los próximos 50 años la palabra transparencia va a ser la más usada en política. Pero Julio, nosotros teníamos el compromiso de volvernos a encontrar. No, pero discúlpeme. Antes de eso. Una cosa que yo quiero mencionar. Y yo tengo otra. Ok. Sí. No, usted la dama va primero. No. Ese cuento de la dama va primero. No pensaba que usted quería introducir a No. Yo lo iba a introducir, pero primero quería mandarle un abrazo a la familia de don Mario Cabrera, que fue el esposo en vida de Mercedes Vitiene y el padre de una cantidad de jóvenes y amigos que hemos querido mucho. Mercedes, el cuñado de José Vitiene, a todos ellos, nuestro más ferviente y cariñoso saludo solidario. Hace apenas un mes o 2 meses. Hace poco que lo vimos. Estuvimos en un restaurante con don Mario. Sí, y andaba con una de sus hijas, andaba con Conchita. Tuvimos la dicha de irlo a saludar. Quizás fue el último saludo que tuvimos con Mario. Bueno, un abrazo a la familia. ¿Ahora tú querías? No, yo quería comentar, no quiero dejar pasar la oportunidad para comentar lo siguiente. En esta reunión esta asamblea de las Naciones Unidas, en el que el mundo entero se burló de Donald Trump, y que ha sido muy comentado por la prensa norteamericana, incluyendo un articulazo de Paul Krugman, pero eso no es lo que yo me quiero referir. Hay un hecho simbólico, si se quiere, pero que para mí es una muestra de lo que es el siglo XXI. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, llevó su bebé de 3 meses. Lo llevó a la asamblea con su pareja. Entonces mucha gente lo ha criticado y otros lo han aplaudido. Yo soy de los que lo aplaudo. Me parece ese un gesto hermoso, igualito que el gesto de Carmen Chacó cuando era ministra de la Fuerza Armada. Sí, ministra de Defensa de España, pasando revista a las tropas, creo que era en Rusia, con su barrigota de crecida, casi 7 meses. Y la segunda de Podemos llegó a juramentarse también con el libro en brazos, acompañada de Pablo Iglesias. Exacto. Es que la humanidad tiene que comenzar a invadir esos recintos. Lo humano, efectivamente. Un bonito gesto. Pero volviendo al tema, nosotros le dimos seguimiento en 3 programas consecutivos a la Asamblea de Municipalistas. Sí. Y eso, como siempre, cumplidor con sus compromisos. Domingo Matías dijo que nos iba a contar cómo pasó, que no dudamos que fue un gran éxito. Vamos a hacer una pausa para venir a dedicarle este espacio a los municipalistas, a Domingo Matías, a ese evento que fue importante porque es histórico, es de carácter histórico.
y porque puede ayudar mucho a que avancemos hacia la democracia participativa que reside, esa democracia real, que es la que se hace en las comunidades. Volvemos en un segundo con don Domingo Matías. Milagros desde la Z. Bueno, Domingo Matías, cuéntanos de ese fabuloso encuentro municipalista que se celebró allá en Jarabacoa el 14, el 15 y el 16, ¿no? Y el 16. Bien, acordamos en los 3 programas anteriores que se vino a explicar los propósitos del Congreso en cada una de las mesas. Resultado, ¿verdad? Sí, y hoy estamos cumpliendo con el compromiso de venir al mismo programa a devolver los resultados del Congreso. Ha quedado un nivel alto de ánimo. Yo, de modo particular, quedé muy satisfecho cuando yo observaba esa cantidad de académicos, intelectuales, activistas de diferentes áreas de pensamiento ideológico que estaban ahí compartiendo y pensando en el país de modo voluntario. Eso es algo impresionante. Con esperanza en el desarrollo municipal como una vía de desarrollo de la democracia y la lucha, el desarrollo económico, el bienestar humano de los dominicanos. Así es. El propósito es pensar el territorio desde la perspectiva de los seres humanos. Es decir, el territorio, como decíamos, no es algo físico, sino que es una construcción social. Y como construcción social, la población es la que tiene que disfrutar del bienestar que se produce en el territorio. Muchas discusiones, mucha problematización, muchas soluciones propuestas en materia, por ejemplo, de reforma municipal, la reforma al territorio, en relación al tema de gobernabilidad y democracia, la necesidad de que los gobiernos locales tengan una mayor proximidad con la gente, recuperar los fundamentos de la democracia participativa sin negar la democracia representativa, porque la democracia participativa es un complemento hacia la democracia representativa. Sí. Esta última en crisis, que sabemos, la democracia representativa ha estado en crisis a nivel mundial, entonces la democracia participativa viene siendo como un tanque de oxígeno que oxigena la democracia. Perfecto. Y en ese sentido el ejercicio de la democracia es en el territorio que se hace, eso no es nada abstracto, es en términos concretos. No, es muy concreto. Sí, y esa discusión estuvo muy interesante, lo de la democracia. El tema referido al sector de discapacidad, hubo una representación alta del sector de discapacidad. En el Congreso se acordó el tema de hacer un Congreso juvenil para que los jóvenes realmente se inserten en todas estas estrategias. Pero sí me gustaría que algunos compañeros y compañeras comuniquemos con ellos para entonces que nos expliquen qué le ha parecido, su impresión. Hacer este programa participativo también. Exactamente, que se escuche no solamente cuál es mi opinión, porque yo realmente he venido muy emocionado, muy satisfecho. Participaron aproximadamente 140 personas costeándose su participación. Nosotros tuvimos un balance positivo, si nos quedó recursos, aún siendo un congreso voluntario, y por lo tanto las conclusiones y las resoluciones que más tarde las voy a presentar, después que mis compañeros y compañeras puedan dar sus opiniones en relación a qué le ha parecido el Congreso y cómo funcionaron sus mesas de trabajo. Nosotros este Congreso de Municipalistas, como sabemos, lo dedicamos a la memoria póstuma de Pencien Sanben. La familia de Pencien estuvo acompañándonos en el Congreso, su compañera de toda la vida, Mildred Mata, estuvo ahí, su hijo. Muquien no pudo acompañarnos porque ha estado enferma. Ella escribió una serie de artículos dedicados a Pencien. Sí. Ha estado, no pudo Muquien acompañarnos por razones de salud. Sí. Y estuvo presente, estuvo el presidente de la Cámara de Cuentas, estuvo en el acto de apertura. Nosotros nos sorprendió que un funcionario de carácter nacional participara en una actividad. Es positivo. Exactamente, lo valoramos como muy positivo.
tuvieron actores políticos, sectores políticos, los diferentes partidos. El alcalde de Baní se mantuvo en todo el Congreso, Chacho Landestoy, con una... Ya un alcalde de larga data. Sí, incluso se hizo alguien sometió una resolución para hacer un reconocimiento a don Chacho Landestoy, que es de los pocos alcaldes que va a las actividades de base y se queda hablando con la gente todo el tiempo que sea. Y eso es un capital político importante y es necesario reseñarlo. Que él estuvo en todo el Congreso, estuvo el alcalde de Villa Altagracia, el alcalde de La Vega estuvo acompañando de un tiempo y realmente también estuvo el alcalde de Jarabacoa como anfitrión. Quisiéramos escuchar a Bernardo Matías. Estamos llamando a Guadalupe Valdés, pero parece que no está disponible o no coge la llamada. Pero ahí está Bernardo Matías. Bien, escuchemos a Bernardo que nos hablaría del tema de cultura y territorio. Saludos, Bernardo. Buenas noches, doctora. Un placer escucharla. Pero mucho gusto oírte. Y además que tú, a través de la Z, les cuente a la ciudadanía, a los dominicanos, la parte que tuvo parte en la mesa en que trabajaste sobre la cultura y territorio, ¿verdad? En que las conclusiones más importantes, las recomendaciones más vitales del evento. Bueno, un primer elemento trabajado con el tema de cultura y territorio es que en la República Dominicana, históricamente, los modelos de desarrollo han respondido a modelos economicistas basados en variables cuantitativas, en números, datos, pero la cultura ha estado fuera de los modelos de desarrollo en la República Dominicana. Por tanto, un modelo de desarrollo desde una perspectiva municipal implica darle un sentido cultural al territorio. Y cuando hablamos de darle un sentido cultural al territorio, es ver el territorio como espacio donde la población reconstruye su historia, establece las interrelaciones cotidianas y por tanto hay que redimensionar ese espacio. Por ejemplo, los mercados en las comunidades no solamente son espacios de relaciones comerciales, sino que también son espacios de relaciones culturales, donde se da un conjunto de relacionamiento en la población y que es necesario recuperar la fuerza cultural que tienen los mercados. También planteamos ese redimensionamiento cultural del territorio frente a los modelos de turismo que tiene la República Dominicana. El turismo en la República Dominicana sigue siendo predominantemente un turismo de resort, pero no es un turismo de relacionamiento, de interconexión con la comunidad. En ese sentido, el modelo de desarrollo sustentado en el turismo tiene que asumir toda la fuerza cultural que hay en la comunidad y darle un replanteo a lo que es el turismo, aprovechando el capital social, cultural, redimensionando la naturaleza, trascendiendo y superando la visión destructiva y depredadora de la naturaleza, y hacer de la naturaleza un capital no solamente económico, sino también cultural y social. También nosotros planteamos como conclusiones del Congreso que en la República Dominicana hay que establecer una nueva base organizacional, redimensionando el Estado, redimensionando los espacios políticos y asumiendo que el Estado es constructor de cultura también, es constructor de valores,
el Estado construye ciudadanía. Y en ese sentido, vimos en el Congreso cómo el territorio es un espacio de construcción de ciudadanía que tiene que ser aprovechado por los gobiernos municipales. Bueno, pero ahondaron el tema. Debo decirte que algunos amigos que viajan mucho por el mundo dicen que en los mejores restaurantes, donde mejor se come en Europa, es en los restaurantes que están dentro de los mercados. Y en los espacios públicos. En el espacio público, donde mejor se come. Usted anda por Europa, y no solamente por Europa, Brasil, la misma Argentina, y descubre cómo el espacio público es un espacio para el ocio sano, para la recreación, para potenciar la creatividad en la gente. Por ejemplo, en Brasil hay una plaza que se llama Plaza da Sé, que es un espacio público abierto, y es un espacio impresionante de generación de creatividad, de interacción entre las poblaciones, es un espacio de baile, de artesanía, lectura de poesía y de algunos libros, párrafos importantes. Bernardo, y eso planteado así ahora, ese aspecto cultural del municipio, una etapa de expansión del turismo en la República Dominicana, es fundamental que se tome como una política pública, como una política de inteligencia, porque es ahí a donde está realmente ese acercamiento entre pueblos distantes, pero donde se queda la relación o se lleva uno de ese país un pedazo de su cultura. O sea, le voy a poner un ejemplo, doctora, de esa relación entre territorio y cultura. Aquí en la ciudad capital, la Churchi tiene un corredor impresionante para hacer de ese corredor un espacio cultural. Y creo que originalmente fue pensado así. Sí. Pero lo único que se ha convertido en ese corredor es un lugar para que caminemos 2 o 3 personas. Sí. Y la remembranza de los nombres de algunos artistas. Y en Navidad poner unos cuantos arbolitos bien bonitos. Y ya. Entonces, el gobierno municipal tiene que aprender a dimensionar esos espacios y darle sentido cultural. Yo espero que esa posición que tú más o menos has expresado en sentido global de la parte cultural sea retomada y enseñada y exhibida en un libro o en un texto importante. Tenemos que seguir caminando porque las mesas fueron 6 y ciertamente estamos llegando contigo a la primera porque es la parte cultural. Un abrazo y gracias por recibir la llamada y por seguir igualmente, doctora, divulgando ese trabajo tan hermoso que han hecho los municipalistas del país. Domingo, gracias. Un abrazo a todo el equipo también. Muchas Buenas gracias. noches. Bueno, hasta luego. Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes y seguimos intentando las llamadas. Estamos llamando a doña Guadalupe Valdés. Sí. Ojalá no esté oyendo, para que sepa que el teléfono que le sale como bloqueado es de aquí de la Z. Sí. Bueno, entonces vamos a seguir llamando hasta que Bien. podamos seguir. Entonces, ¿hubo algunas resoluciones importantes Sí. que tú nos pudieras comunicar? Hubo una resolución sobre... bueno, está Guadalupe. Valdés. Bien. Perfecto. Guadalupe, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Hola, Guadalupe. Domingo. ¿Cómo estás, doña Milagros? ¿Cómo están, Julio? Hola Aquí. Guadalupe, encantado de saludarte. Gracias, igual. Estos son los resultados del Congreso de Municipalistas, la Asamblea, o el Así encuentro, en el que tú tuviste una participación destacada. Y Domingo está muy interesado en tu participación, en explicar brevemente, porque van a hablar todos sobre el género,
lo que se planteó a través de tu mesa, los resultados recomendados. Eso Sí. lo que querías, Matías, ahora. Bueno, Muy fue de ti. muy importante que en el segundo Congreso de Municipalistas se abordara el tema de género. Y si bien hubo una mesa que trató el tema de género y territorio y abordamos cómo es fundamental que en las políticas municipales se transversalice el tema de género, porque cuando habitamos el territorio, en los espacios públicos, si no están pensados con una mirada hacia las mujeres, de garantizar sus derechos, muchas veces hay problemas incluso si no hay alumbrado, si no hay condiciones de garantía, las violaciones, el acoso sexual en los espacios públicos, se da por no La estar inseguridad. pensados hacia las mujeres. Pero también en el tema económico, que haya realmente oportunidades de políticas públicas a nivel local para garantizar la autonomía de las mujeres. Y por eso una de las conclusiones de la mesa de género es que el tema de género tiene que ser transversal a todos los temas que fueron abordados en el segundo Congreso de Municipalistas. Hay también una parte que hay en la ley 176, 07, hay una parte que se disponer del municipio, del presupuesto municipal, una parte para dedicarla a las mujeres, a la formación de las mujeres, a su desarrollo. ¿Se está cumpliendo? ¿Trataron ese tema o no lo trataron? Sí, el tema del 4% que fue establecido en la ley de municipios cuando se aprobó, que establece que el 4% debe ser para acciones en el área de salud, educación y género. Efectivamente, la mayoría de los ayuntamientos no lo cumplen, destinado a potenciar acciones que favorezcan acciones afirmativas hacia las mujeres, porque como sabemos, cuando se habla de género, estamos hablando tanto de acciones hacia los hombres o hacia las mujeres, pero en este caso de lo que se trata es de que se impulsen acciones que favorezcan lo que establece incluso la Constitución de la República de garantizar igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Y como las mujeres estamos discriminadas y tenemos condiciones de no igualdad, por eso desde las alcaldías deben hacerse acciones a favor de la igualdad de oportunidades de las mujeres. Sin embargo, en el 4% no ocurre esto. Lo que ocurre es que de ahí se saca de todo para lo que aparezca, para realizar recetas. No, del 2%, porque además era un 10%, ahora es un 2%, y de ese 2 el 4%, así que... No, el 10% es a nivel general de lo que se debe transferir. No, yo me refiero a que también hay que reforzar a que se cumpla la ley de transferencia de fondos a los municipios. Obviamente. Que hoy en día se está muy por el 2%, y entonces empobrece mucho. No es igual ayudar a las mujeres con el 4 del 10 que ayudar a las mujeres con el 4 del 2. Es algo que me preocupa. Exactamente, mucho menos lo que realmente toca para potenciar esas acciones. Y como se abordó en el Congreso, que hubo una muy buena participación de mujeres, tanto de organizaciones de la sociedad civil como municipalistas, viceministras, alcaldesas y también vicealcaldesas, el tema tiene que hacer visible de los problemas que vivimos las mujeres en el ámbito político, cultural, que los espacios sean pensados desde los derechos y las oportunidades que hay que generar hacia las mujeres en el tema territorial, evitar el tema de la discriminación sexual, del acoso sexual, de que los espacios sean pensados no desde una mirada patriarcal, que es lo que hemos planteado siempre, sino desde una manera de igualdad y de un Estado
que comience a mirar de manera distinta las relaciones con las mujeres. Bien. Entonces ahora vamos a conversar con, si es posible, con Julio Corral. Te agradecemos mucho porque estamos paseando por las mesas, una por una. Gracias, mi queridísima. Un abrazo, doña Milagro. Gracias, un abrazo, Guadalupe. A ver si conversamos con Julio Corral, que estuvo trabajando en la coordinación de la mesa referida al tema de desarrollo ambiental sostenible. Sí, muy importante. Muy importante esa mesa, que se conecta también con el ordenamiento territorial. Territorial conectada, sí. Entonces, directamente. Ahí se hicieron propuestas también muy interesantes. Julio Corral es un dominicano de origen argentino, pero ya ha sido adoptado por nosotros, vive en Santiago. Sí. Estamos llamando personas también de diferentes nacionalidades y regiones. Y en este caso viene Julio de Santiago y más tarde vamos a llamar a Oneida Félix, que vive en Barahona, que también va a hablarnos sobre el tema de institucionalidad y reforma municipal. No sé si tenemos a Julio Corral. Lo están llamando. Ah, bien. ¿Qué opinaron ustedes en términos a la ley sobre de los residuos sólidos desechos sólidos? ¿Y qué opinaron también en sentido general de la ley de definición del territorio? Bien, Julio puede hablar de eso. Julio. Bueno, aquí sí. Julio Corrales. Buenas noches. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Domingo, ¿cómo estás? Bien, bien, que nos interesa tu opinión, qué te pareció el Congreso y las principales conclusiones de la Mesa de Desarrollo Ambiental, de modo un poquito rápido, porque como estamos llamando a distintos colegas. Sí, perfecto. Sí. Bueno, el Congreso me pareció interesante sobre todo por tres cosas. La primera, porque fue una iniciativa de gente que le duele el tema municipal, o sea, que quiere cambiarlo. La segunda, porque hubo un esfuerzo autogestionario que realmente es súper destacable. Y la tercera, que la más importante, es que todos quedamos comprometidos para seguir trabajando y que las cosas no queden simplemente en conclusiones de un congreso, ¿no? Sí. En el caso particular de la Mesa de Desarrollo Sostenible, Ambiental Sostenible, nosotros particularmente nos focalizamos y vimos tres puntos fundamentales para poder llegar o poder avanzar hacia un desarrollo ambiental sostenible. La primera es que hay que cambiar un modelo de gestión. Eso es fundamental tanto en cuanto a estructura como a los enfoques que se le dé a la inversión pública, ¿no? Y a la articulación de la inversión pública con el sector privado y las comunidades. Esto es así porque si seguimos con el modelo de gestión sectorial, tal cual como están estructurados los ayuntamientos y el propio gobierno central, el único modo de poder lograr un desarrollo ambiental sostenible es que haya coordinación, porque tanto el desarrollo como la sostenibilidad de ese desarrollo mediante la conservación y protección ambiental solo es posible bajo una mirada integrada. Desde lo sectorial es imposible, eso es imposible. Entonces, en la mesa discutimos eso y llegamos a algunas conclusiones interesantes sobre tratar de ver si podemos darle un giro al modelo de gestión que tiene el gobierno local, el gobierno central, en el cual se articule realmente de manera intersectorial dentro de los propios gobiernos y más aún dentro de las propias unidades departamentales de los ayuntamientos, ¿no? Ese es un primer punto. El segundo punto es que el tema de la educación. El tema de la educación, concientización, y ahí agregamos la investigación, porque realmente no hay una cantidad importante de investigaciones, ni a nivel de universidades, ni a nivel de ONG, que realmente nos den pistas de cuáles son los caminos para este desarrollo ambiental sostenible, ¿no? Hay algunas, y se está avanzando, pero falta mucho más. Y el tercer aspecto, que está ligado tanto a la gestión como a la educación, es el tema de los cambios en los patrones de producción y consumo. Para poder alcanzar desarrollo, tenemos que tratar de empezar a meternos dentro de lo que los economistas nos alertan sobre la economía circular y no la economía lineal, la distribución equitativa de las riquezas. Y entonces, esos tres aspectos son clave. Porque el desarrollo y la conservación ambiental
suponen integración, suponen concertación, suponen consenso y suponen que tiene que haber un cambio de mentalidad en cuanto a la búsqueda de la equidad en todo sentido, ¿no? Básicamente eso es lo que los principales puntos que trató la mesa, y realmente nos quedamos muy interesados y muy comprometidos, al punto tal que nosotros hicimos una propia definición de lo que nosotros entendíamos como desarrollo ambiental sostenible, independientemente de lo que pueda decir Naciones Unidas o lo que puedan decir cualquier otro tipo. ¿Cuál fue? Mira, para nosotros la definición es que el desarrollo ambiental sostenible es un proceso continuo de construcción de capacidades y de generación de oportunidades que permitan el acceso equitativo a los recursos que nos proporciona la interacción entre el medio social, el medio natural y el medio construido, previendo o anticipándose a que ese mismo proceso permita a las futuras generaciones acceder a él y mejorarlo. Entonces, como ustedes ven, nosotros nos focalizamos mucho en que solo podemos acceder al desarrollo ambiental en la medida en que continuamente estemos construyendo capacidades y generando oportunidades de acceso equitativo. Si no hay oportunidades de acceso equitativo, imposible llegar al desarrollo ambiental, aunque algunos puedan llegar a supuestas situaciones de desarrollo, pero precisamente nosotros nos focalizamos que el desarrollo es un proceso y no un estado. Bien, Julio. Porque muchísimas gracias, porque estamos aquí. Yo sé que estamos con el tiempo más. Sí. Muchísimas gracias y seguimos en comunicación. Ok, pues gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Vamos a la pausa. Hacemos la pausa, sí. Como este es un tema municipalista. Un abrazo de todo corazón a nuestro amigo Víctor de Asa, que le acaba de nacer su nietecita María Alejandra. Así que un abrazo para ti, Víctor. No, felicidades al Caramba, qué bello nombre, María Alejandra. colega Víctor de Asa. Sí. Bueno, seguimos con Fue la llamada, buen ¿no? síndico y está siendo buen diputado. Estuvo en el Congreso, Víctor. Estuvo, Víctor. Sí, estuvo acompañando. Sí, qué bien. Sí. Bueno. Bien. Buenas noches, Gustavo. Hola, Sí, buenas Gustavo. noches, Domingo. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Ya Milagro, ¿cómo está usted? Mucho cariño. Igual para usted. Quisiéramos que nos hable un poquito de tu parecer sobre el Congreso y rápidamente las conclusiones más De su importantes mesa en la que de la mesa de ordenamiento territorial. Sí, nosotros, la visión que tenemos del ordenamiento territorial que vimos en el Congreso, me parece muy interesante ver a tantas personas de diferentes orígenes, todos preocupados por el desarrollo territorial desde la visión del municipio, muchos técnicos de planeamiento urbano, de diferentes que hemos trabajado en otros sitios, y ver toda esa cantidad de gente interesada en que realmente hay un desarrollo territorial adecuado y con tanto nivel. A mí me pareció excelente y que realmente no programamos mejorar todo lo que tiene que ver con eso en el país. Entonces yo pienso que eso fue excelente y creo que es un gran aporte y que vamos a seguir aportando con las ideas que estamos Y la haciendo mesa, y diciendo. Gustavo, la mesa en que tú estuviste, que trató el desarrollo, el ordenamiento territorial, ¿qué vislumbró? ¿Qué apuntes hizo? ¿Qué recomendaciones nos deja? Bueno, hay que ver primero que el ordenamiento territorial tiene que entenderse, como decía Domingo ahorita, como una construcción social, Sí. y donde hay intereses que se sienten sobre él, donde hay actores que participan y todo esto, porque muchas veces se ha visto simplemente como algo físico y se hace el mejor plan, pero no hay un pacto social. Exacto. Entonces eso no garantiza que haya una real gestión, que es lo que más ha faltado en los planes. Hemos tenido muchos planes, pero no han sido efectivos en la gestión. Entonces las recomendaciones en la mesa se basaron mucho sobre eso, sobre una participación efectiva de los actores, de que pueda haber mecanismos reales de participación en lo que es el ordenamiento, y entender que el ordenamiento es multidimensional, o sea, que tiene que ver con lo económico, jurídico, medioambiental, y en ese sentido, uno
los puntos que se trató es la privatización que ha sucedido en el espacio público, y para eso se plantea la creación de un marco legal para que el espacio público pueda funcionar como tal para todo el mundo y no se privatice. Se creen mecanismos de autogestión para el rescate del espacio público. También se plantea lo que es el uso de suelo, muy importante. No todo el territorio tiene un reglamento de uso de suelo, o sea que efectivamente todo el suelo se pueda regular, y que también, sobre todo, una cosa muy particular que está pasando es que áreas de producción agrícola se están urbanizando. Sí. Entonces deberemos garantizar, uno de lo que se planteó fue no solamente que se demarque cuáles son los sitios para garantizar esa producción agrícola y nuestra seguridad alimentaria, sino también que se crean mecanismos de financiamiento y incentivo económico para que esa producción agrícola pueda ocurrir, porque si no ocurre, sí, entonces esos sitios se van a seguir urbanizando. Sí, se hace vocación de rentabilidad si no hay la producción agrícola. Sí. Exacto, y por más que se haga, no va a suceder, se va a seguir urbanizando, porque van a encontrar una rentabilidad más alta en el desarrollo inmobiliario y no en la agricultura. Entonces también, eso nos lleva también a que haya mecanismos de participación efectiva, porque volvemos a recalcar esto, si no hay una participación de todos los sectores en un ambiente se ponen de acuerdo en sus intereses, la gestión del ordenamiento nunca va a suceder. Entonces, por eso se propone desde el Congreso también que se hagan esos mecanismos, pero no solamente para la participación, sino para la creación de las leyes y normativas que tendan al ordenamiento del territorio, empezando por la ley, el anteproyecto de ley de ordenamiento territorial que está actualmente en el Congreso. Entonces, que haya una respectiva participación para la gestión. Entonces, eso se está planteando. Bien. Y ya, entre otro aspecto, el último es el de la vivienda, que haya una política adecuada de vivienda y que se fomente hacer una ley de vivienda, porque no hay una ley de vivienda. Entonces, no tenemos un marco legal para que la vivienda suceda y que haya un aumento de la inversión pública en la vivienda, pero también que se garantice el acceso a la vivienda digna, sobre todo para los sectores más carenciados de la sociedad. Bueno, Gustavo, por ahí dicen que hay hijo de gato, casa ratón. Y entonces, dale un abrazo a Toby, a tu mamá, y encantada de oírte ya en tu plano profesional, expresarte con tanta propiedad sobre un tema tan importante para el país, que es parte de la ley de estrategia de desarrollo de la estrategia nacional. Muchísimas un abrazo, gracias, Gustavo. Bueno, un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, ahora vamos a escuchar a Oneida de Barahona, que nos va a conversar sobre la mesa de institucionalidad y reforma municipal. Buenas noches, Oneida. Buenas noches, Domingo. Hola. Un saludo, doña Milagros. Gracias, encantada de estar aquí. Sabe que le hemos estado dando seguimiento desde antes, al Congreso, de municipalistas, y teníamos con Domingo el compromiso de conocer sus resultados. ¿En qué mesa estuviste tú? En la mesa de institucionalidad. Cuéntame, y de ahí en esa parte, bueno, Domingo también está aquí para seguir hablando del tema, pero ¿cuáles son los aportes, los aspectos más importantes tratados por ustedes en esos de aspectos de institucionalidad? Bueno, doña Milagros, nosotros iniciamos la discusión de la mesa con una gran preocupación. Además, debo confesarle que fue la mesa más concurrida de todo el foro, y eso es una parte importante, demuestra la preocupación que tenemos los miembros del foro por la institucionalidad de los gobiernos locales en la República Dominicana. En el marco de esa mesa, la preocupación de inicio fue todo lo que tiene que ver con el tema de cómo se ve desde el Estado a los gobiernos locales, a los municipios, a los ayuntamientos. Y la realidad que tenemos es que se ven como si fueran una parte no integrada al propio Estado.
es como si el gobierno local fuera una parte separada del Estado dominicano. Una de las cosas que tenemos que impulsar y parte de las conclusiones fundamentales en ese sentido de esa mesa es ver un poco cómo nosotros incidimos para que en un marco de reforma municipal mucho más integral, los gobiernos locales sí sean parte integral del Estado dominicano y no se vean como una parte separada, porque eso no permite que avancemos. A mí me hacia un parece objetivo común. que una parte que puede ayudar mucho es que el Estado entienda que tiene que articular políticas con los municipios, que la articulación es fundamental para sacar mejor beneficio del uso de los fondos, mejores políticas de desarrollo humano y mejores políticas de entendimiento entre el Estado y los municipios. Y en ese sentido también hubo una discusión interesante sobre esa desarticulación que se da en los territorios, donde desde el gobierno central se interviene de manera muy vertical hacia los territorios y no se articula con lo que se planifica en el territorio. Nosotros tenemos municipios con procesos de planificación bastante amplios, pero esos planes se quedan en documentos colgados en los estantes de los ayuntamientos, porque además, por la escasez de recursos que reciben los municipios dominicanos y sus propias competencias que no le permiten trabajar mucho más en acciones que son del gobierno central, pero que tampoco se pueden articular a la inversión que se hace en el territorio. Pero con una calidad fabulosa estuvieron ustedes en esa mesa. No me extraña que haya sido una de las más concurridas, porque es Dime. También vimos ahí todo lo que tiene que ver con la participación, los niveles de participación a nivel del territorio y la necesidad de tener una participación mucho más fortalecida a nivel de la gente, de cómo las personas inciden en las decisiones que se toman en el territorio. Vimos todo lo que tiene que ver con la reforma del régimen municipal y esa necesidad. Nosotros tenemos en la ley 176-07 topes establecidos para el gasto, además de que los ayuntamientos reciben, usted comentaba hace un ratito, un 2% de los ingresos no especializados del Estado. Ha sido un monto fijo durante muchos años y a medida que aumenta el presupuesto de la nación disminuyen los ingresos de los ayuntamientos. No hay manera de que se pueda cumplir con el tope, sobre todo en lo que tiene que ver con servicios. Y Domingo, que está ahí sentado, sabe que hay estudios que establecen con claridad en qué se invierten, en caso de que se inviertan adecuadamente los recursos de los ayuntamientos para la prestación de servicios públicos. Entonces, fundamental también una reforma integral de la ley municipal que permita también esa visión general de un Estado que tiene dos niveles de gobierno, un nivel de gobierno local y un nivel de gobierno nacional, que necesariamente tienen que articularse para la construcción del desarrollo. Perfecto. Óyeme, qué interesante y qué inteligente ha sido tu exposición. Vamos a tener que traerte un día aquí a conversar. No tenemos que ir a Barahona, no. Te vamos a traer de Barahona para que vengas a conversar con nosotros. Mucho gusto y muchas gracias por tu participación. Bueno, se nos está acabando la tarde. Domingo, te queda a ti emitir la declaración final. Hubieron resoluciones, por ejemplo, la profesionalización de la Federación Dominicana de Municipios, que se acabe la contratación clientelar, la profesionalización de la liga, de las demás asociaciones municipales. FEDOMU tiene que cambiar el funcionamiento de su dirección ejecutiva, que ha devenido realmente en mucha desinstitucionalización, eso se discutió. El tema del desalojo de Domingo Sabio, también hubo una resolución sobre eso, porque lo que se hace es extender más el problema de los asentamientos humanos. Que se consulte el Congreso, que consulte sobre la ley de residuos sólidos, que consulte a la población. Sí. Se acordó hacer un congreso, que el Congreso se haga bianual. Sí. Y el próximo se haría en el sur, es una discusión, y la aprobación de la ley, una ley para que tenga que ver con la vivienda. Nosotros tenemos 800,000 viviendas en el país que viven en situación de riesgo ante desastres e inundaciones, y eso debe de cambiar. Así que muchísimas gracias por habernos escuchado. No, al contrario, para hacer nosotros que hemos creído siempre en los municipios, esto ha sido un servicio a un sector de gente preocupada e inteligente que enfoca los problemas antes de que vengan las oleadas. Lo resuelve con anticipación o busca presentar soluciones apropiadas. Señores, buenas noches y hasta mañana. Mañana con José Rijo. Que estaremos con José Rijo averiguando qué pasó con el presupuesto.
Milagros desde la Z.